Y antes decía el Señor Jesucristo que pues ellos pidieran y que iban a recibir, y que pidieran en su nombre iba a recibir lo que pidiere, y para que el gozo de ellos se cumpliera. Y yo comentaba que el gozo al que se refiere no es por lo material, sino yo creo que más bien estaba enfocado a lo espiritual, y saber que pues efectivamente se tenía la vida eterna y cosas así, pues es lo que te lleva a tener un gozo cumplido, como la promesa que venía en Hebreos 11, ¿no? De todo lo que buscaban los patriarcas cuando eran obedientes y todo esto. Entonces, yo creo que a eso se refiere más que nada. Saberse salvos, saber que efectivamente habían creído en el Mesías y que sí era el Mesías, yo creo que eso iba a ser un gozo, pues olvídense. Y después, como cristianos, pues nosotros también recibimos ese mismo gozo, ¿no? Al saber que nuestra fe pues se está cumpliendo y demás, o que fue cumplida desde entonces. Entonces, después viene acto seguido lo de yo he vencido al mundo, y cuando el Señor dice que habla todas esas cosas por alegorías para que pues no les entendieran antes, pero que ahora ya les hablaba de una manera más directa para que ellos pudieran entender. Y entonces Él les empieza a decir que el Padre les ama. Desde el 26 dice que podamos pedir en su nombre todo lo que querramos, y que pues Él va a interceder con el Señor. Y después dice que el Padre, o sea, su Padre que era Dios, era el que nos amaba, Él es el que nos había apartado, ¿no? Prácticamente hay varias cosas que ya vienen implícitas en lo que Él estuvo dando en esos 3 años de enseñanza a los apóstoles. Y entonces aquí como que está diciendo, pues el mismo Dios es el que les ama, y les ama también porque pues me han amado, ¿no? Y porque han creído que yo vengo de Dios. Y entonces les dice, el Padre, eso ya en el 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y cuando platicábamos de esto, bueno, y para cerrar, dice el Señor Jesucristo, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces, cuando Él dice, y más no estoy solo porque el Padre está conmigo, decía Gaby que hay una parte en la Biblia donde dice el Señor Jesucristo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, cuando dice Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿no? Algo así. Sabactani. Entonces, cuando el Señor Jesucristo expresa esto, mucha gente dice que efectivamente dicen que Dios le voltea la espalda al Señor Jesucristo para no ver su sufrimiento, por el mismo amor que le tenía al Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí hay varios puntos que podríamos tocar, y vamos a tocar rápidamente. Por ejemplo, el Señor Jesucristo sabía perfectamente que el plan implicaba sufrimiento, implicaba ser martirizado en forma literal y de una forma prácticamente inhumana, porque pues lo que hacían era castigar a la gente. Y el Señor Jesucristo, cuando se hace carne, desde que hacen ese plan, Él ya lo sabía. Más adelante, Él le habla con el Señor y le dice que pase de Él esa copa. Y cuando
el Señor acepta que tiene que llevar ese proceso y que tiene que cumplirlo, también les dice que, lo dice en varias ocasiones, que Él podría pedir un ejército de ángeles para que lo rescatara, para que Dios mismo lo ayudara a salir, ¿no? Pero no es el único punto, sino que son varias las situaciones que se dan en que el Señor Jesucristo muestra que este plan se tenía que llevar a cabo. Comentando esa parte donde nos quedamos poco antes del capítulo 17. Entonces, decía yo que el hecho de que el Señor Jesucristo conociera el plan tan a fondo, porque ya él conocía pasado y presente y futuro de lo que va a pasar. El Señor Jesucristo ya sabía también que era un máximo sufrimiento, ¿no? Y cómo estaba profetizado cada paso. Lo hemos ido viendo a través de la lectura de la Biblia, cómo se ha ido describiendo cada situación, al grado de que la gente ya sabía que Él era el Mesías y lo que el Mesías podía o no podía hacer. Entonces, cuando el Señor Jesucristo pasa por esta etapa, esta última etapa, iba con la resignación de que pues ya no se podía hacer otra cosa, pero además iba con toda la intención de que se cumpliera al pie de la letra el plan que él había diseñado con Dios. Y la resignación venía por el hecho de que pues estaba escrito, estaba hecho, se estaba cumpliendo, y él estaba perfectamente consciente también de todo lo que iba a sufrir. Cuando el Señor Jesucristo es llevado ante Pilato, él le dice que si él quisiera podría llamar huestes celestiales y que lo liberarían y demás. Y el Señor Jesús no lo hace porque sabe precisamente que tiene que pasar por esa etapa de sufrimiento, porque ya había hablado con Dios y aparentemente pues la respuesta había sido que pues tenía que cumplirse lo que estaba profetizado, ¿no? Porque el Señor Jesucristo en ningún momento dejó de cumplirlo, sino que lo llevó a cabo hasta el final. Entonces, a pesar de que le había hablado a Dios con respecto a esa petición. Entonces, la idea es que cuando el Señor Jesucristo ya está en la cruz, ya está padeciendo, pero ya pasó por todo este proceso de latigazos, de puñetazos, de escupitajos y otras cosas, de que le clavaron la corona de espinas en la frente, y en fin, todo lo que le hacen. Cuando el Señor Jesucristo pasa por esa parte, Él está consciente de que Dios no lo abandona. Pero decían en un momento dado que cuando al Señor Jesucristo le dan la miel con vinagre, o la hiel con vinagre, algo así, que es un analgésico, que era un analgésico que les daban, y que en un momento dado él se niega a tomarlo. Entonces, ahí vemos que el Señor Jesucristo, a pesar de todo, quería cumplir al 100% lo que Dios había designado para él. Yo sí, como les decía, yo sí he oído alguna vez que decían en alguna predicación que Dios se había volteado para no ver el sufrimiento de su hijo y demás. Yo creo que
que Dios siempre está presente, no es tan fácil como decir, bueno, voy a darle la vuelta, no me voy a voltear de espaldas, ¿no? Número uno, habíamos establecido en la clase anterior que el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y Dios son una misma persona, por un lado. Por otro lado, cuando el Señor Jesucristo hablaba de la palabra, decía que el que había escuchado su palabra y el que había creído en Él y que el que le obedecía, que esos eran los que eran parte de ellos mismos y que también le conocían y que su Padre los conocía, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando esa relación la tenemos con el Señor, esa convicción de la vida del Señor Jesucristo o de su resurrección, cuando tenemos todas esas convicciones, generalmente tendemos a estar pues en esa comprensión, podemos entender la palabra, podemos entender la relación y demás. Entonces, y yo creo que parte de eso es precisamente entender a qué se refería el Señor Jesucristo con Dios mío, ¿por qué me has desamparado, no? O ¿por qué me has abandonado? Entonces, el Señor Jesucristo decía esto porque no tuvo la fuerza, no tuvo el descanso. O sea, en su fuerza espiritual veíamos que el Señor Jesucristo podía hacer muchas cosas. Y yo no me cabe duda de que también en un momento dado podía haber inhibido el dolor. Yo creo que en su debilidad ya no podía evadir el dolor. Y yo creo que era parte del plan que no evadiera el dolor para no menoscabar el sacrificio que había tenido para la humanidad. Tenía que demostrarse que el Señor Jesucristo había sufrido hasta lo máximo, hasta la muerte y muerte de cruz, pero en una muerte muy, muy dolorosa, en una muerte muy sacrificada, porque de otra manera el sacrificio del Señor Jesucristo podría ser menoscabado. No es tanto que lo hubiera abandonado, sino que él ya en sus pocas fuerzas, estaba a punto de morir. Esa parte carnal de él estaba a punto de morir, entonces él ya no tenía las fuerzas para muchas cosas. Y por otro lado sabía que tenía que cumplir ese plan que tenía con Dios, y siendo parte de Dios, pues también estaba en ese compromiso, tenía que cumplirse la profecía, y tenía que ser a través de dolor, porque dice varón de dolores, porque fueron varios los sacrificios, las torturas que le pusieron. Entonces, por eso dice la profecía varón de dolores. Entonces, él tenía que pasar por esa situación de dolor, y se siente desamparado porque, como vuelvo a lo mismo, no pudo tener algo que le menguara el dolor, porque yo creo que en el plan de Dios la idea era que no se menoscabara el sacrificio de Dios, para que él pudiese morir en este sacrificio y a su vez pudiese resucitar después, pero no porque Dios realmente lo hubiese abandonado. El Señor Jesucristo decía que por un lado Él era parte de la Trinidad, entonces Dios, lo que yo les estaba explicando es que Dios en sí no podía abandonarlo, no podía dejarlo. Esa es una. Y dos, era que las cosas que el Señor Jesucristo decía, como el hablar de su palabra, creer en Él, estar en obediencia y otras cosas, eso hacía que tanto nosotros podamos estar en una relación con Dios, como la relación que tenía el Señor Jesucristo con Dios mismo, ¿no? Entonces, esas cosas no estaban, al no desobedecer al Señor Jesucristo, al ser obediente, pues el Señor Jesucristo no se podía apartar de Dios. Entonces, por eso les digo, la expresión de Dios era más que nada, de Jesucristo hacia Dios era más que nada como que una súplica para que ya no siguiese sufriendo, ¿no?
En el capítulo 17, en el versículo 3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo creo que esta es una parte muy importante. El Señor Jesucristo aquí nos deja ver claramente que el hecho de reconocer a Jesucristo prácticamente lo es todo para la vida eterna. Es lo único que necesitamos para poder conocer a Dios, tener una relación con Dios y tener una relación con el Señor Jesucristo. Y en el 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, aquí es parte de que, como dice la Biblia, pues nosotros somos predestinados, somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y aquí dice algo muy bonito del Señor Jesucristo, que aún desde antes de todo eso, antes de ser nosotros del mundo, ya éramos parte de Dios, ya éramos amados por Dios, ya éramos escogidos por Dios. Dios ya nos conocía antes de habernos cedido a la fe del Señor Jesucristo. Y después dice, en el 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, ¿no? Otra vez confirmando lo que estaba diciendo en el 6, ahora lo vuelve a confirmar. En el 9 dice: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. O sea, el Señor Jesucristo, al ser aceptado por ellos, al ser reconocido por ellos, es glorificado a través de los mismos hechos, a través de la palabra, a través de la fe, y a su vez pues glorificaban a Dios, ¿no? Todos los que creían en el Señor Jesucristo lo glorificaban a Dios a través de Jesucristo. Jesucristo glorificaba a Dios a través de su testimonio, y viceversa, ¿no? Dios glorificaba a Jesucristo y pues también a nosotros nos va a tener en gloria. Entonces, al final en el 11, todo el 17 generalmente se basa a que han escuchado la palabra, han aceptado al Señor Jesucristo, son igual, o sea, son hijos porque son parte de esa fe. Y después dice en el 17 que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? El Señor Jesucristo hablaba de esta verdad, y más tarde cuando habla con Pilatos también le explica a Pilatos que él está que él lo único que viene a hacer es predicar la verdad, y esa verdad que está predicando es precisamente que es la palabra de Dios, es la confirmación de las profecías, la confirmación de lo que estaba dicho. Y esa parte donde decía que teníamos que ser obedientes, hacer el bien y demás. Por eso cuando Juan predicaba el arrepentimiento de los pecados, pues hablaba sobre arrepentirse de pecados y acercarse más a Dios, ¿no? Y esa era parte de la verdad que predicaba el Señor Jesucristo para la salvación. El Señor Jesucristo en el 18 les dice, en el capítulo 17, en el versículo 18, le dice está hablando el Señor Jesucristo con Dios y le dice que como Dios había enviado al Señor Jesucristo al mundo para que llevara el Evangelio, ahora Él los había enviado al mundo a estos discípulos, de los cuales les estaba pidiendo que los santificara y que los apartara de la maldad. Y después dice: y por ellos, en el 19 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es parte de la obediencia, de lo que estábamos platicando, ¿no? Esta verdad es la obediencia a la palabra de la cual daba testimonio sobre Jesucristo. Y entonces dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Como ellos eran el origen de la iglesia primitiva que se le dice, nosotros ya somos aquellos por los cuales pidió el Señor Jesucristo en esta oración. Y esta oración Él la hace precisamente cuando está hablando, que les está diciendo que ya no son ajenos,
sino que son tus amigos y demás. El Señor Jesucristo después de eso empieza a orar por ellos. En esta oración donde está pidiendo todo esto de que el Señor los guarde y los cuide y demás. Pero esta oración, cuando llegamos a este versículo 20, nos damos cuenta de que es una oración que desde entonces hizo el Señor Jesucristo por nosotros también, para que el Señor nos santificara, nos llenara de gracia, tuviéramos la seguridad de la salvación a través del Señor Jesucristo y demás. Entonces, por eso dice, no ruego nada más por esto, sino por los que han de creer en mí, ¿no? Y sigue el Señor Jesucristo diciéndole, para que todos sean uno. Como decía yo, que decía Hebreos 11, ¿no? En un momento dado, pues todos vamos a ser uno, al unísono, en un mismo tiempo, y todos vamos a resucitar de nuestra muerte para encontrarnos con el Señor Jesucristo a un mismo tiempo, aún junto con los patriarcas y otros que están, tal vez en alma, estén ahorita en la presencia del Señor Jesucristo y de nuestro Dios, y que más adelante seguramente van a estar ya en el nuevo cuerpo incorruptible. Entonces dice, para que todos estos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Entonces vamos a ser parte de ese mismo, no de la misma Trinidad, pero sí vamos a ser parte de los hijos de Dios, ¿no? Somos coherederos con el Señor Jesucristo. Y dice que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, el Señor Jesucristo ahí nos deja ver que pues obviamente nosotros yo tengo la idea de que nosotros en la tierra estamos pasando obviamente por un proceso, porque el Señor nos conocía y nos había creado desde antes de habernos dejado habitar la tierra como hombres carnales. Y este proceso que nosotros pasamos, pues es un proceso de experimentación, de fe, de fuerza, no sé, de depuración, no sé. Pero lo que sí sé es que el Señor nos creó desde antes de la fundación del mundo, después nos creó en carne, y después nuestra alma va a seguir estando en su presencia. Que el Señor nos ha amado, como también a nuestro Señor Jesucristo pues lo había amado. Dice que dice en el 24, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo es el que creó el mundo y el universo y demás, los cielos y todo. Entonces, aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que lo vamos a ver en todo su poder, en toda su magnificencia, como el Hijo de Dios y como creador del universo. O sea, lo vamos a ver en toda su gloria. Y ese es el anhelo de Él, que nosotros, que creemos en Él como el Mesías, también podamos creer en Él como el Hijo de Dios y ver que efectivamente nuestro gozo es cumplido, así como decíamos que el gozo del que hablaban era ver en los apóstoles el gozo de que efectivamente su Mesías era en el que habían puesto ellos la fe, y igual va a pasar con nosotros. Nuestro gozo va a ser cumplido cuando veamos la gloria del Señor Jesucristo, estamos en su presencia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, y veamos la gloria con que el Señor lo ha investido, ¿no? Toda la vida, o toda la eternidad. Que en el 26 dice que nos ha dado a conocer su nombre
y que aún le falta por darlo a conocer, para que el amor que Dios le había dado estuviera en nosotros y pues y el Señor Jesucristo en ellos, ¿no? Digo, en nosotros. Y volvemos a lo mismo. Aquí el Señor Jesucristo cierra con: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, que era la copa que Él pedía que pasara de Él, en ese momento Él ya dice: no le he de beber. Ya le había pedido a Dios que pasase de Él esa copa y que no, si fuese posible, no la pudiera beber. Pero la respuesta, como yo les decía, había sido que no, que el Señor Jesucristo no solamente tenía que padecer, sino que tenía que padecer muy fuertemente para que el sacrificio del Señor Jesucristo no fuera ninguneado. Que el Señor Jesucristo, cuando van a buscarlo, que va Judas dirigiendo a toda la muchedumbre, y les dice el Señor Jesús: ¿a quién buscáis? Y le responden: a Jesús Nazareno, y Jesús les dice: yo soy. Y entonces ellos caen a tierra, ¿no? Y les dice, les vuelve a preguntar: ¿a quién buscan? Y ellos le dicen: pues a Jesús Nazareno, ¿no? Y entonces, imagínenselo, y si les vuelve a decir el Señor Jesucristo: yo soy, los vuelve a tirar a tierra, ¿no? Entonces, y así se le iban a pasar toda la noche. Entonces dice el Señor Jesucristo: os he dicho que soy yo, ¿no? Que yo soy. Dice: pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y como dice aquí, pues esto estaba hecho para que no fueran a apresar a sus demás discípulos. Dice: ¿a quién buscan? ¿A mí? Bueno, pues aquí estoy. Entonces, es cuando Simón le corta la oreja a Malco. Lo bueno es que no se llamaba Manco, sino iba a ser Manco y Choreco. Entonces, pero no, era Malco. Y Malco. Y entonces vemos que en otras partes el Señor Jesús vuelve a poner la oreja en su lugar, ¿no? Y sigue Jesús ante el sumo sacerdote. Esto que había dicho Caifás sí iba a suceder, porque él había profetizado que así iba a ser. Pero, y por otro lado, pues estaba incitando a que así fuera. Después de que Pedro había negado al Señor Jesucristo, lo llevan a la casa de Caifás. Y era de mañana y ellos entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, ¿no? Y sale Pilato y les dice que por qué causa les llevan a Jesucristo. Y ellos le dicen que él era un malhechor. Y él les dice: pues si es un malhechor, juzguen ustedes. Pero ellos, ante el juicio, dicen que lo que ellos pretenden es darle muerte, ¿no? Porque dicen, la respuesta de ellos no es: ok, no podemos castigarlo, sino no podemos darle muerte. Desde ahí se ve que lo que ellos ya querían era que Jesucristo fuese muerto. Ya lo habían planeado seguramente, y habían planeado que Jesucristo pues fuese crucificado. Entonces dice: nosotros no podemos darle muerte a nadie. Y esto dice la palabra en el 32, que era para que se cumpliese lo que él había dicho en Juan 3:14 y en Juan 12:32, donde decía que él tenía que morir y estar en tierra, ¿no? En el 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice 3:14 y 15. Y en el otro, en el 12:32, el Señor lo que les dijo fue: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, y más adelante ya les había explicado
en 2 o 3 ocasiones más, como, bueno, en otros evangelios también lo habíamos visto, de cómo habría de morir, ¿no? Entonces, les dice Pilato, y entra Pilato y llama a Jesús, ¿no? Y entonces le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿No? Aquí es cuando a él ya le habían dicho antes que él se hacía rey, etcétera, etcétera. Y entonces le dice, entra Pilato y le dice, ¿eres rey de los judíos? Y le dice el Señor Jesucristo, ¿esto lo dices por ti? Dice, o algún otro te ha dicho que yo digo esto, ¿no? Que yo soy el rey, que yo digo que yo soy el rey de los judíos. Y le dice Pilato, pues que yo soy judío, como para que sepa de qué están hablando, ¿no? Y entonces dice, pero los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿no? Y le dice, entonces, ¿qué has hecho? Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces era parte del plan que tenía Dios con el Señor Jesucristo. Los ángeles no podían participar en esto. Y le dijo entonces Pilato, ¿no? Le dice, entonces, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces el Señor Jesucristo le dice que Él no vino al mundo a reinar, sino que vino al mundo para llevar el evangelio, ¿no? Para dar testimonio de la verdad, y que aquel que escuchara la verdad, pues ese iba a ser salvo. Que era parte de lo que habíamos visto cuando hablamos de por qué Dios en un momento dado no creíamos que hubiese abandonado al Señor Jesucristo. Y entonces le dice Pilato, ¿y qué es la verdad? Entonces, el Señor Jesucristo anteriormente había dicho que todo aquel que conocía la verdad era aquel que escuchaba la palabra de Dios, ¿no? Cuando en el 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios es la verdad, la palabra de Dios es lo que nos da vida, y eso es lo que nos da la salvación, según lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces le dice Pilato, ya dije, que le dice, ¿y qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en él, ¿no? Y entonces dice, pero ustedes tienen la costumbre que os suelte a alguien en la Pascua, y les dice, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Entonces ya no quitaba el dedo del renglón, ¿no? Entonces le suelta a su rey, y entonces dice, y aquellos habían dicho que lo llevaban porque pues, él se decía su rey. Y entonces dicen, ellos nunca le dicen a Pilato que él hasta después le dicen que es porque él se hace pasar por el Hijo de Dios. Primero, para que Pilatos lo pudiese aceptar, para llevarlo a un proceso, primero dicen que él se oponía a César, ¿no? Porque se hacía pasar por rey. Y entonces dice, le suelto a su rey, ¿no? ¿Dónde me quedé? Y entonces, pues ellos empiezan a dar gritos, ¿no? Diciendo, no a sino a Barrabás. Y entonces cierra el 18 diciendo que pues Barrabás era ladrón. Más en otros habíamos visto que estaba acusado de sedición y asesinato. O sea, de alborotar políticamente y de asesinato. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejen la corona, y pues obviamente se le encajan y la ponen sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura, ¿no? Y le decían, salve el rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces habíamos visto esto de que lo abofeteaban, le daban de puñetazos, le entierran la corona y todo esto, que era parte del proceso del martirio
que tenía que padecer el Señor Jesucristo antes de llegar a ser crucificado y antes de su resurrección, precisamente para que fuese no nada más el sacrificio de la crucifixión, sino que fuese una muerte pues bastante significativa en dolor, en sufrimiento, en padecer por nuestros pecados, ¿no? Entonces sale otra vez y dice, miren, se los traigo fuera para que entiendan que no hay ningún delito en él. Y entonces llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre, ¿no? Dice, y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Les dice Pilato, pues ustedes tómenlo y crucifíquenlo, porque yo no hallo ningún delito en él. Entonces los judíos, pues ya, yo creo que ya la habían pensado, tuvieron mucho tiempo para pensarla, y entonces dice, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo llamar el Hijo de Dios. Perdón. Entonces, vemos en otros evangelios que su esposa de Pilato ya le había dicho que no procurara no tener nada con este hombre porque era santo. Bueno, que porque había tenido algunos sueños de él. Y entonces resulta que Pilato, pues obviamente cuando oye que él se dice el Hijo de Dios y el Señor Jesucristo ya le había dicho que su reino no era de este mundo y otras cosas, Pilato está entendiendo todo lo que pasaba. Y entonces obviamente pues le entra temor. Y por no soportar la revuelta es que más adelante pues lo termina entregando al castigo, ¿no? Pero lo vamos a ver ahorita. Entonces dice, vuelve a entrar al pretorio y le dice al Señor Jesucristo, ¿de dónde eres tú? Y Jesús pues no le respondía nada, ¿no? Entonces le dice, a mí no me hablas, sabes que tengo la autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Y Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. O sea, si Dios no le hubiese permitido, no, ninguna cosa puede suceder sin la autoridad de Dios, ¿no? Digo, sin la autorización de Dios. Y dice, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y en esta parte se estaba refiriendo pues, obviamente al sacerdote que lo había entregado. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, porque pues vuelvo a lo mismo, Pilato cada vez comprendía más que se decía el Hijo de Dios y demás. Y además ya lo conocían, como decíamos y hemos estado viendo, la fama de que él era el Mesías, la fama de los milagros que hacía y demás, no lo ignoraban, Pilato no lo ignoraba. Entonces ni ninguna de las personas que lo rodea de los alrededores. Entonces claro que le entraba temor a Pilato, ¿no? Entonces dice en el 12 que procuraba soltarle, pero como los judíos daban muchas voces y demás, decían ellos mismos cuando veían que él trataba de soltarle, decían, no, si tú, y lo vimos en otros evangelios, decían, si tú lo perdonas, te haces enemigo de César, ¿no? Porque pues a él también lo estaban acusando de sedición y de hacerse pasar por rey. Entonces dice Pilato, oyendo esto, lleva afuera a Jesús y se sentó ante el tribunal, ¿no? Que estaban en el enlosado, y el enlosado se llamaba Gábata. Y entonces era la preparación de la Pascua y como la hora sexta son las 12 del día más o menos. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y le llevaron.
una vez que ya es martirizado el Señor Jesucristo y demás, lo obligan a cargar su cruz, ¿no? Entonces sale cargando su cruz y carga la cruz. En otras partes de la Biblia vemos que es ayudado, pero el caso es que lo llevan al Gólgota, ¿no? O el lugar de la calavera. Y entonces ahí le crucifican con él a otros dos ladrones y el Señor Jesucristo estaba en medio. Escribió también Pilato un título que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, y como estaba en el cerca de la ciudad, pues lo escriben en los principales idiomas que dominaban los griegos, ¿no? Que era el latín, el griego y el hebreo, para los judíos que también andaban ahí. Los judíos le reclaman, le dicen, no pongas que es el rey de los judíos, sino que él se decía el Dios de los judíos. Le dice Pilato, lo que escribí, ya lo escribí, ya así se queda. Y cuando los soldados lo crucifican, pues entonces su ropa la parten en partes y la reparten, con excepción de su túnica, que como era una túnica muy fina de un solo hilar, pues ya no quisieron romperla, ¿no? Y sobre ella echaron suertes para que se cumpliese la profecía. Entonces aquí vemos que se van cumpliendo varias profecías del Señor Jesucristo. Y dice más adelante que pues María estaba con las otras Marías ahí a los pies del Señor Jesucristo. Y dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo le dijo, he ahí tu madre. Y dice la Biblia que pues a partir de ese momento Juan se hizo cargo de María, ¿no? Viendo que ya todo se había cumplido, lo que estaba escrito hasta ese momento, entonces él dice, tengo sed, que sería ya con lo que culminaría el proceso de las profecías que estaban escritas. Le dan el hisopo con vinagre, que él rechaza, y después de haberlo tomado y haberlo rechazado, él dice, pues consumado es, y es cuando él muere.